Muy bien, bueno, Fede, decíamos más temprano que íbamos a analizar un poco la situación actual del Mercosur, se habla de crisis, hasta se replantea, ¿verdad?, qué futuro en esta circunstancia en la que además podemos decir de algún modo se encuentra acéfalo el Mercosur, claro, ya que Uruguay, bueno, llega a su fecha tope de presidir y, bueno, realmente el conflicto desatado en contra de Venezuela por los otros 3 miembros del bloque ha generado una situación límite. Lo vamos a conversar ya mismo con el ex canciller Sergio Abreu, por supuesto además experto en materia internacional, que hoy nos acompaña para intentar, bueno, comprender sobre todo cómo se sale, ¿verdad?, de esta situación que además nos pone a Uruguay también de alguna forma como mediador, al tener como una postura diferente a la adoptada por el resto del bloque, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay con respecto a Venezuela. Exacto. Bienvenido. Buenos días, un gusto. Bueno, el salir no es fácil, porque cuando uno dice, expresa cosas irreversibles, no es fácil. Uno puede defender una posición. El presidente Chávez tiene derecho a defender una posición y a decir, no me gusta esto o me parece. Pero el terreno del insulto, de lo peor que se le puede decir a una persona, que es torturador, narcotraficante, a presidentes de la República, eso crea una barrera muy difícil de superar. Y yo creo que esto se hace con diálogo, con humildad, porque los países pueden tener fortaleza, fuerza, dignidad, pero tienen que también tener educación. Usted está haciendo referencia a la locución que hizo ayer el presidente Maduro de Venezuela, apuntándole a la triple alianza, como llamó él, Argentina, Brasil y Paraguay. Si no baja esos decibeles, más allá de los argumentos que pueda tener, es lógico que los otros países, yo tengo una frase muy común, muy popular, porque eso lo he dicho siempre, lo cortés no quita lo caliente, no es lo valiente. Uno tiene que tener la misma firmeza, la misma fuerza. Muy bien. En estas circunstancias ahora dice, ¿cómo salimos de este lío? Porque además el Mercosur está desacreditado, adentro y afuera. Y Brasil y Argentina ya han recompuesto esa relación bilateral. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo administramos y recuperamos, primero, el comercio entre nosotros. Claro, pero vayamos a la raíz del problema, ¿verdad? Es decir, ¿por qué surge esta diferencia que lleva a que hoy no se llegue a un acuerdo sobre quién debe presidir el Mercosur? Por lo pronto, considera que cuando se habla de lo político versus lo jurídico, en lo que refiere a las decisiones que toma el bloque, en su momento cree que fue ajustado, que se replanteara la posibilidad de que Venezuela estuviese en condiciones verdaderamente por su situación económica, política, de estar presidiendo el Mercosur? Y aquellos lodos traen estos barros, porque eso, cuando uno sale del derecho o sale de lo que es la formalidad, lo demás vale. Lo que sucedió con Paraguay fue una situación anómala. Esa situación, más allá de que se pueda tener una interpretación, provocó en el Paraguay hoy una visión negativa respecto de lo que puede hacer Venezuela. Pero además, todos tienen un cuestionamiento sobre cómo se está administrando la democracia interna de Venezuela. Es un tema interno de Venezuela, también es cierto, porque a mí no me gustan los países que intervienen en los asuntos de otros estados, pero tiene aspectos muy difíciles de administrar, tiene temas como el revocatorio, tiene otros aspectos de presos políticos, aunque niegue y todo esto, que los demás países lo ven así. Entonces, la única manera de conversar y de ingresar en este proceso es no decir acá lo político no se toca y lo jurídico, lo importante ahora es cómo se ajusta a las reglas o se puede ajustar de un proceso de integración sin enfrentarse personalmente, cumpliendo con sus obligaciones. Por ejemplo, hoy estamos haciendo la negociación más importante del Mercosur con la Unión Europea. ¿Y quién no está? Venezuela. No están las negociaciones. No están las negociaciones. Por eso también cuestionan que justo en este momento que está esa reunión clave con Europa, que justo Venezuela esté presidiendo el bloque. Y nadie lo excluyó, Es decir, dijo, yo no voy a estar en estas negociaciones porque para mí este tema es un tema político y no comercial. Entonces, tenemos que ver cómo la imagen de este proceso, que ya viene muy desacreditado, resulta que hoy preside quien no quiere acompañar las negociaciones más importantes del Mercosur, las más importantes.
todo esto viene debilitando. Tenemos que recomponer esto con diálogo, pero también con firmeza, no con lo político por encima de lo jurídico. Ahora, yo si no... les voy a proponer a todos ustedes escuchar lo que dijo Maduro para que ustedes puedan interpretar un poco lo que Abreu explicaba hace un rato, que nada se puede recomponer en base a insultos y agravios, ¿no? Y después quiero su comentario respecto a la actitud que asumió Uruguay, porque cumplió con lo acordado en definitiva Uruguay. Pero primero escuchemos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una locución durísima para con los gobiernos de Brasil, Argentina y Paraguay. Ahora nos persigue la Triple Alianza. La Triple Alianza de torturadores de Sudamérica ahora nos persigue. La oligarquía paraguaya, corrupta y narcotraficante. Ahora nos persigue el demacrado Macri de Argentina, fracasado, repudiado por su pueblo. Y ahora nos persigue la dictadura impuesta en Brasil. La Triple Alianza. Bueno, Triple Alianza, aquí los esperamos, aquí los vamos a enfrentar y aquí los vamos a derrotar, pero con Venezuela no se van a meter. A Venezuela se respeta. Somos presidente de Mercosur y lo vamos a ejercer plenamente, señores de la Triple Alianza. Y llamo al pueblo a cerrar filas con los pueblos de Sudamérica en defensa de los derechos del pueblo venezolano. Qué triste papel. Vienen a destruir el Mercosur. Nosotros los vamos a enfrentar. Con los pueblos de Sudamérica los vamos a enfrentar. Y vamos a ver quién puede más. Cómo termina esta batalla histórica contra la oligarquía del Plan Cóndor, contra la Triple Alianza. Vamos a ver cómo termina. Oligarcas despreciables. Bueno, ahí para muchos analistas internacionales dinamitó el único puente que quedaba, ¿no? Es durísimo esto. Se le fue la moto, como dicen los muchachos. Bueno, se le fue la moto. Recomponer esto es complejo. No arregla ni comprando moto nueva. Ahora, dice, dice, somos presidente del Mercosur. Lo dijo, somos presidente, se siente presidente del Mercosur y lo vamos a defender y a respetar a como sea. El rol de Uruguay fue el que le correspondía. Mi cargo llegó hasta tal fecha. Argentina, Brasil, fundamentalmente, estimulaban la continuidad de Uruguay en la presidencia pro tempore, pero yo llegué hasta aquí. No quieren que sea Venezuela, la presidencia hasta acá. Hoy está Céfalo. ¿Estuvo bien Uruguay, el gobierno uruguayo o la Cancillería? Mire, yo firmé el tratado el de Europreto, que es precisamente y hace que la presidencia sea rotativa. No reclama formalidades especiales, sino que es rotativa. Tampoco es algo que uno cambia la naturaleza por ser presidente, simplemente cada 6 meses. Entonces el Uruguay dice, bueno, yo voy a cumplir con esto, y el tema interno o el tema de cómo se procesa lo de Venezuela se tiene que administrar, pero con Venezuela y los otros países. Entonces, claro, ya somos casi, acumulamos por sublema en el Plan Cóndor. Pero digo, lo que pasa es que se cumplen las normas, pero tampoco se puede decir, yo soy presidente del Mercosur. Se cumplen las normas, pero no las formas, porque por lo pronto habría que tener una instancia, ¿verdad?, del Consejo. Bueno, eso es muy discutido porque yo lo conversé ese tema en su momento. Lo que sucede es que antes se hacía, en ocasión de una reunión semestral, se procedía al traspaso de la presidencia. Pero no necesariamente se interpreta con que tiene que ser el Consejo el que hace ese traspaso. Pero de todas maneras, el tema Uruguay creo que hizo lo que tenía que hacer, más allá de los problemas que hay en determinados asuntos internos sobre cómo mirar esta relación. Ahora, no, hoy dice, voy a ejercer la presidencia del Mercosur, vengan acá como si como éramos chicos, cortar para la salida, que los espero acá. Así no se trabaja. Es decir, así no se construyen puentes ni diálogos. Más allá de todas las razones que puede invocar, que si las hace bien y las desarrolla, son todas respetables. Lo que no se puede es insultar para empezar a trabajar un tema que tiene enormes dificultades. Nosotros tuvimos 4 años con los puentes bloqueados con la Argentina. Y teníamos que recuperar al derecho y invocar... Bueno, y la deuda también con Venezuela, ¿verdad? Por eso, entonces todos esos que temas... Venezuela no pagaba.
no se arreglan diciendo acá vienen los torturadores, los narcotraficantes, porque usted imagínese qué posición puede tener incluso el presidente del Uruguay, aunque no lo dirige la Triple Alianza. En segundos, minutos donde tenga una discrepancia, lo primero que sale es un adjetivo. Pero ¿cómo se concibe que se mantenga una representación diplomática de Argentina, de Brasil, de Paraguay en Venezuela cuando el presidente de ese país califica de la forma que lo hizo Paraguay a los ya sacó mandatarios? su embajador Por eso, en pero, Venezuela. Entonces, ¿cómo? Digo, porque acá hay acusaciones veladas. No, acá los aspectos diplomáticos son que uno puede llamar a su embajador, presentar una queja diplomática. A nosotros nos pasó por una cosa muy chica, cuando Cavallo dijo que el Uruguay se vaya al Mercosur. Dice, bueno, no volvemos más a las negociaciones y nos tuvieron que pedir disculpas en el sentido de que no se podía tratar así. Acá el riesgo es que uno, si no aplica la salida o la entrada de las diplomacias, puede tener hasta actos de violencia de este tipo, porque el incentivo que se hace es de desprecio y de enfrentamiento. Entonces, pero además, ¿qué va a pasar con lo estrictamente comercial, que en definitiva es el propósito de todo esto, ¿no? Teniendo las relaciones entre los países miembros de este calibre, con estas acusaciones, ¿qué puede pasar después a nivel económico también para lo que son los negocios ya preestablecidos entre países y el propósito del Mercosur? Para ser socio pleno del Mercosur, tiene que internalizar normas, aceptar el arancel externo común, abrir el mercado, digamos, todo lo que nosotros hemos ido haciendo con dificultad. Y le costó mucho a Venezuela ingresar, de hecho, en el Mercosur, muchos años le costó. Pero ingresó sin ningún tipo de compromiso, porque no se le pidió a Venezuela lo que se le pidió a Chile y a Bolivia para poder ser semisocio, que es actual. Entonces, claro, cuando ingresa así, el tema mirado es la versión, la visión es política. Entonces dice, bueno, acá estamos todos los pueblos de Sudamérica contra la oligarquía del Plan Cóndor. Bueno, es un tema que se hace absolutamente difícil de armar. Ahora, tiene que buscarse una negociación. Yo creo que hay que seguir apostando al diálogo, pero también a una manera de hacerle reflexionar al presidente que no es con insultos que se camina por temas que son de relacionamiento permanente, porque claro, no es aquello de que hoy es una casualidad y con pero esto entonces podemos deducir que el ingreso de Venezuela en 2012 al Mercosur fue por motivos políticos, ¿no? También por un tema de afinidad ideológica que se daba también en el bloque en esos años, que ahora cambia lógicamente con Macri en Argentina, bueno, lo que está sucediendo en Brasil con Temer. Exacto, a raíz de eso yo lo convoqué a sala al ministro Almagro en aquel momento y le dije, mire, usted dijo que política, ética y jurídicamente estaba en contra. Bueno, hay que plantear las cosas, se puede ingresar, pero no se puede hacer de la forma que se hizo. Entonces, bueno, se acuerdan en ese momento, incluso se presionó para que ingresara, ingresó, no cumplió ninguno de los temas, y bueno, el problema es que cuando empieza mal, termina mal. Es una frase ya utilizada. Y esto no es de la naturaleza de las dificultades que tenemos. Entonces, a mí me da ¿pero podría ser expulsado? ¿Existe esa posibilidad que un país sea expulsado del bloque? Mira, claro, puede ser expulsado porque tiene la cláusula de Ushuaia, pero eso cuando se inicia un trámite que se cumple como no se cumplió con Paraguay. Yo digo, cumplamos los trámites claro, y que tiene violaciones. Y hay otra cláusula más dura, que fue impuesta por Venezuela y algunos de estos países en UNASUR, donde dice que se puede expulsar y bloquear, cosa que yo discrepé y voté en contra de eso, a los países por amenazas a la ruptura democrática. Mire la subjetividad de la parte... Claro. Bueno, todo eso, cuando se arma todo un tablado a favor de determinada posición y después se vuelve en contra, es lo que no se debería hacer. Acá hay que reflexionar y hay que hacerle sentir al presidente de Venezuela que si se le va la moto, claro, está en otra pista. A ver, para finalizar, el Mercosur concebido como lo tenemos hoy en día, ¿tiene razón de ser? Mire, tiene razón porque nosotros no nos podemos mudar y además nuestros socios, Argentina y Brasil, tiene razón, no ¿no? Bueno, por eso, pero como está concebido hoy en día... Hoy está totalmente desarticulado. Lo que tenemos que asegurar es el libre comercio, pero además tenemos un arancel externo, por decir así, que Brasil,
con ese tratamiento diferencial, exporta desde Zona Franca de Manaos a Brasil mismo, sin pagar lo que pagamos nosotros, 30 veces lo que el Uruguay exporta al Brasil. Entonces decimos, mire, vamos a tratar de tener una norma igual, lo mismo tiene la Argentina. Bueno, todo eso, hoy antes teníamos el doble de exportaciones, hoy tenemos la mitad. Llegamos al 48% y tenemos el 21%. Y entonces todo eso tenemos que recuperar porque la integración es trabajo, sí, es comercio, es inversión, es cumplir las normas. Y obviamente también las democráticas, pero si nosotros no hacemos ese esfuerzo por defender nuestro trabajo, no lo va a defender a Brasil y a Argentina, que ya lo vimos con lo que nos sucedió con UPM y el propio Brasil, cuando dijimos, mire lo que nos pasó, es bilateral. Claro. Claro. Entonces es un tema de nuestro interés nacional que nada tiene que ver con la ideología, claro. cuidado. Sí, es que además da para otro capítulo lo que es estrictamente comercial del Mercosur, pero por lo pronto veremos a qué solución se logra llegar o cuál es la salida de esta situación, que ayer incluso con la reunión aquí en Montevideo sin Venezuela, que no quiso participar, no se llegó a ningún acuerdo. No, y el Mercosur veremos está qué pasa. céfalo además. Sí, y además la receta para mí es menos adjetivo y más sustantivo. Muy bien. Más negociaciones en privado, En como privado dijo y Nino Boa serias, también en y ese si no, sentido, porque al ¿no? final terminamos, venía a la esquina, vamos a pelear, Es pero así. eso es un tema juvenil, Claro. no es un tema del futuro de los países como los nuestros, que se Doctor juegan el Sergio Abreu, destino. muchas gracias Muchas por gracias. habernos acompañado.